Hoy en la mesa de Despierta, ¿cómo vienen los proyectos económicos de los presidenciables? Nos acompañan por orden de registro Salomón Chertorivsky, del equipo de Anaya, muchas gracias por estar aquí. Luis Madrazo, del equipo de MID, gracias, muy buenos días. Gerardo Esquivel, del equipo de López Obrador. Carlos, buenos días. Gracias, muy buenos días. Ha señalado el PRI que el plan económico de López Obrador es un peligro que puede generar crisis, inestabilidad. ¿Se sostienen después de las reuniones con los empresarios? Mira, yo creo que es algo muy bueno para México, que los tres candidatos hablamos de responsabilidad fiscal. La verdad, desafortunadamente, si uno revisa las propuestas económicas de Andrés Manuel López Obrador y también la de Anaya, en términos fiscales sí son irresponsables, es algo que debimos haber superado. México aprendió las lecciones y en José Antonio Meade tenemos a alguien que no solo nos dice lo correcto, sino que demostró el año pasado como secretario de Hacienda que tiene la capacidad y el valor para tomar las decisiones necesarias para mantener la estabilidad. ¿Qué quiere decir esto de control fiscal, de disciplina fiscal, que no se va a generar más deuda y mayor inflación? Quiere decir manejar la deuda con una actitud responsable. El déficit es un instrumento válido, se ha mencionado en muchos de los foros, México lo utilizó, pero para poder utilizarlo con responsabilidad hay que reducirlo en su momento y generar el espacio fiscal. Para México se dificultó esto porque al mismo tiempo que teníamos que ajustar y bajar el déficit, bajar la deuda, se nos cayó el precio del petróleo de $107 por barril a 19. Fue todavía más doloroso de lo que hubiera uno pensado y José Antonio Meade llegó en ese momento a la Secretaría de Hacienda y con él por primera vez en 9 años hubo superávit primario y cayó la deuda por primera vez en 10 años. Del lado de Anaya, ¿qué dicen? Mira, lo que tenemos que ver es hacia dónde va el país. Lo platicábamos la última vez, hay que hacer un diagnóstico serio y con seriedad podemos decir que nuestro país no crece lo suficiente. En las últimas 3 décadas hemos crecido arribita del 2%, Carlos, y además eso poquito que crecemos se distribuye cada vez de manera menos inequitativa. No crecemos y la desigualdad crece en nuestro país y ahí es donde nos tenemos que concentrar. ¿Qué tenemos que hacer para crecer? Ricardo Anaya lo ha dicho con toda puntualidad. Hay un plan de crecimiento que empieza con la inversión pública e inversión privada. Estamos apuntando para poder llegar con claridad, con un proyecto bien definido de inversión pública, al 2021 una meta entre público y privado de 25% del Producto Interno Bruto. Ricardo Anaya ha puesto sobre la mesa un proyecto de 135 construcciones que tienen que ver con carreteras, con líneas férreas, con aeropuertos, con puertos. Necesitamos crecer la infraestructura del país y necesitamos apuntalar las condiciones para que la inversión privada, que tiene que aterrizar de la manera más simple, más sencilla, legal, por supuesto, pueda hacerlo y desplazarse. ¿No implican en su plan cuestiones fiscales que saquen de control las cosas? Mira, tenemos que tener responsabilidad, pero la responsabilidad también implica el analizar con seriedad las necesidades de futuro, porque inversiones que no se hagan hoy en una supuesta austeridad, pues es una hipoteca para mañana. Es decir, el agua potable que no se tienda hoy va a ser un costo en materia de salud y en desarrollo para el futuro. La inversión en gas o en energía que no llegue al sureste, pues va a imposibilitar que realmente las zonas de esa región de nuestro país que están más atrasadas puedan en verdad superarse. Entonces, la responsabilidad fiscal significa un diálogo profundo para un nuevo pacto hacendario, es decir, ¿qué necesitamos como país? ¿Cómo lo necesitamos? Emparejarlo con un plan verdaderamente anticorrupción para saber en qué se va a gastar con eficiencia y con transparencia. Claro, Esquivel, del lado de López Obrador. Bueno, es interesante que el PRI hable de la responsabilidad fiscal cuando todos sabemos que esta administración específicamente aumentó la deuda de manera muy importante. Lo aumentó de 38% del PIB que estaba al principio de la administración a 50%, más o menos un aumento de 12-13 puntos porcentuales del PIB, que es un aumento muy significativo y que además lo peor es que ni siquiera se haya traducido en inversión pública que ayude al crecimiento hacia adelante. Nosotros hemos planteado, y López Obrador así lo planteó en la reunión con el Consejo Mexicano de Negocios, planteó y les dijo 2 cosas. No queremos que haya, primero, más deuda, y segundo, no más casos como el de Odebrecht, en el sentido de no más corrupción. Y creo que eso es como podemos avanzar hacia adelante, es decir, combatiendo, uno, la corrupción, que es un tema muy importante, que limita la inversión, que limita las posibilidades de crecimiento del país, y segundo, hacerlo con responsabilidad fiscal, sin endeudar al país, en donde yo coincido en algún sentido con Salomón. Tampoco está tan mal a veces endeudarse si ese endeudamiento fuese para invertir. Ahora, no es lo que hizo el PRI en esta administración y tampoco es lo que estamos planteando nosotros. Nosotros estamos planteando hacer ahorros en el gasto corriente para poder invertir más. Pero eso es, me parece, como podemos contribuir al crecimiento económico. ¿Le tienen miedo los empresarios a López Obrador? No, me parece que no. Yo creo que la reunión así lo reveló. Mis reuniones que yo he tenido con múltiples empresarios han sido muy exitosas. Los inversionistas tampoco. Yo vengo llegando
viendo, ayer estuve en Nueva York, llegué no apenas es atribuible esta subidita del dólar, no la de ahorita que tiene que ver más con el TLC, sino la anterior a la posibilidad no, de las dos cosas, los ajustes en el tipo de cambio han tenido que ver con la incertidumbre en términos a la perspectiva hacia adelante del acuerdo de libre comercio. Yo creo que nada tiene que ver con el tema electoral. Insisto, las descripciones que han planteado los productos que generan las corredurías internacionales, todo sugiere que no están preocupados en lo absoluto por la posibilidad, muy elevada por cierto, de que gane López Obrador. Yo creo que no hay nada de eso en términos de incertidumbre o preocupación en los mercados. Mira, Carlos, se habló de responsabilidad fiscal. Salomón omitió la propuesta eje de Ricardo Anaya, a la cual le falta un 0 a su presupuesto. Entonces, todo lo que dice Salo puede tener sentido, pero se cae abajo el sentido de responsabilidad con la propuesta del ingreso básico universal. Le falta un 0 al presupuesto de Anaya, le falla la aritmética. Yo creo que lo que está diciendo Gerardo respecto a la deuda no es preciso. Los dos hablan de que el instrumento del déficit y la deuda se puede utilizar y es un instrumento esencial. Se utilizó así, de hecho la deuda en México creció mucho menos que en los demás países, quizás Alemania subió poquito más, los demás países subieron 20-30% su deuda y se logró estabilizar. Ahí se muestra cómo se tiene la capacidad para ejercerlo. Por supuesto que lo que se necesita es un manejo responsable de las finanzas públicas, no ahuyentar la inversión. Por ahí, ¿cómo atraer la inversión? Primero, no ahuyentarla. El hecho de que López Obrador tenga que estar haciendo las paces, porque está espantando a la gente con sus ideas sobre cómo llevar a cabo una decisión de inversión, como por ejemplo el aeropuerto, cómo poner en duda y revisar a fuerzas contratos en materia energética, eso mete incertidumbre. ¿Qué es una decisión de inversión? Es evaluar el rendimiento esperado, sujeto a riesgos, contra su costo de oportunidad. Si tú le metes incertidumbre política y esa incertidumbre política eleva los riesgos, baja la inversión que se va a realizar y cae el empleo. Entonces, López Obrador está tratando de subsanar el daño que ha hecho con sus dichos sobre el aeropuerto y sobre la reforma energética. ¿Qué se necesita realmente? Una visión de futuro. Y José Antonio lo ha señalado, sí tiene que ver con igualdad, sí tiene que ver con inclusión, pero es una propuesta concreta. Cerrar 3 brechas, cerrar la brecha de inclusión norte-sur, cerrar la brecha de inclusión entre hombres y mujeres y cerrar la brecha de inclusión entre aquellos que han tenido oportunidades y aquellos que no han tenido oportunidades. ¿Coinciden en que López Obrador espanta inversiones? No, a ver, primero lo que dice Luis, pues nuevamente siempre habla de estabilidad y de prudencia. Pues sí, estabilidad, que siga habiendo 54 millones de personas viviendo en pobreza, que sigamos siendo un país muy desigual y ser muy responsables y reducir el gasto en educación, reducir el gasto en salud, reducir el gasto en ciencia y tecnología. Es una buena forma de ser responsables, sobre todo para planear un buen futuro para el país. Pero dicho sea de paso, México es un país de instituciones. Cuando Ricardo Anaya sea presidente, hay un plan muy concreto para crecer, hay un plan para que los ingresos laborales puedan ir creciendo. Carlos, en esta mesa hemos discutido, el salario mínimo tiene que ser una pieza de entrada angular para que puedan crecer los ingresos de los mexicanos, crecer por supuesto la productividad, entrar a un verdadero programa de formalización 360 grados, empezando con 2.5 millones de trabajadoras del hogar que no tienen hoy seguridad social. Necesitamos trabajar en serio, necesitamos hablar de pequeñas empresas. Casi 80% del empleo en este país se deriva de las pequeñitas empresas. ¿Cómo vamos a hacer estas empresas más productivas? Muchísimos jóvenes que quieren iniciar un negocio, ¿cómo les vamos a dar las herramientas en cuanto a financiamiento, capacitación, facilidades para que puedan empezar esos negocios? Yo creo que esos son los temas centrales, más allá del ruido que podamos meter en los mercados. Independientemente de las respuestas, el papel que están jugando los empresarios, particularmente los más ricos, los más poderosos de México, en la contienda. Bueno, yo creo que, los empresarios tienen todo el derecho, como todo el mundo, a emitir sus opiniones personales y reflejar sus posiciones políticas, ideológicas, en sus acciones, en su voto, etcétera. Lo que no se está permitido es, como se ha señalado reiteradamente, es que se trate de inducir el voto de otros o de sus empleados, etcétera. ¿Lo están haciendo? No, ha habido intentos, yo debo decir, sí creo que hay algunos empresarios que lo han hecho, muy pocos, muy escasos, yo diría, pero la gran mayoría del empresariado mexicano creo que está actuando responsablemente y creo que las reuniones con los consejos mexicanos de negocios y con la cúpula empresarial en general han sido bastante favorables, justo para que quede claro hasta dónde pueden, me parece, intervenir los empresarios sin necesariamente violar la ley y en ese sentido me parece que hay un ambiente mucho más cooperativo en general
general con el sector privado mexicano hoy de lo que había hace algunos meses, sin que eso represente, como decía Luis, que se esté ahuyentando la inversión. Todos los anuncios, y esto es muy importante decirlo, de la revisión de contratos, de la reforma energética, del aeropuerto, en realidad el impacto que van a tener en la inversión es exactamente el contrario al que dice Luis. No van a ahuyentar las inversiones. Al asegurar que todo va a ser más transparente, va a atraer inversionistas. De hecho, los inversionistas ven con muy buenos ojos la posibilidad de que en estos procesos de licitación se asegure que va a haber transparencia y que van a estar libres de corrupción. Y eso es, me parece, lo que está, de hecho, afectando en todo caso la competitividad del país, la existencia de corrupción. Por lo tanto, la eliminación de ella, aclarar que los procesos fueron transparentes, atraerá más inversionistas, tanto de México como del extranjero. Mira, aquí es muy fácil decir, nosotros lo que vamos a hacer es hacerlo bien y con mayor transparencia. Pero en los hechos lo que vemos es que las declaraciones de López Obrador generan incertidumbre, generan una tensión con el empresariado que toma las decisiones que van a generar los empleos, y eso no es saludable. La verdad es que estarse defendiendo de lo que está haciendo un candidato no es la mejor manera para generar inversiones y dar confianza al país. ¿Cómo sí se genera confianza? No con una propuesta de economía cerrada, donde dice López Obrador, en México se va a consumir, donde México se va a consumir solo lo que se produce. José Antonio Meade nos dice, México es una economía abierta, hay que tener esa apertura, pero llevar las ventajas de esa apertura a todos los rincones del país. Que las regiones del sur del país que no han estado incorporadas a esta economía abierta, que no han tenido estas oportunidades de desarrollo, con inversión en infraestructura, pero también sobre todo con educación, un enorme contraste con López Obrador, donde López Obrador se creyó esto de la mafia del poder y entonces fue a pactar con lo peor de los grupos de poder, particularmente en materia de educación. Hemos visto cómo está desquiciada la ciudad por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que en su pliego petitorio no menciona a los niños una sola vez. Es claramente política, es claramente recursos económicos, y López Obrador se alía con eso en lugar de un pacto para sacar a Oaxaca con educación adelante. Mira, Carlos, yo creo que lo preguntabas al principio, sí viene un panorama difícil para el país. Vaya, las decisiones del señor Trump, el hecho de poner de manera unilateralmente aranceles, primero ahorita al acero y al aluminio, el iniciar una guerra comercial, las necesarias represalias que México tiene que tomar, el acudir ante la Organización Mundial de Comercio para ir sentando base jurídica ante las faltas que está teniendo a las reglas del comercio internacional de Estados Unidos, y lo que eso puede suscitar en términos del consumidor y en términos de una guerra comercial, sí nos debe de ocupar, sí debemos de estar platicando con toda seriedad, como lo ha dicho Ricardo Anaya, cómo debemos de ir visualizando ese futuro, cómo nos vamos a diversificar, cómo México va a aprovechar el Tratado Transpacífico, cómo vamos a aprovechar la modernización del tratado con Europa, cómo vamos a fortalecer nuestros vínculos con Canadá. El primer ministro canadiense ha sido bien solidario y estamos trabajando con él. Vamos a trabajar más con Canadá. Necesitamos hablar del mundo con seriedad, como lo ha hecho Ricardo Anaya, porque viene un futuro inmediato complejo en el mundo. Una preguntita rápida para ustedes. ¿Respaldan al equipo negociador actual del Tratado de Libre Comercio, o en caso de ganar sus candidatos, este equipo se cambiaría? Mira, Ricardo Anaya lo ha dicho, el equipo técnico muy bien, y confiamos en ellos, confiamos en el equipo empresarial que ha estado en el cuarto de junto, pero también lo hemos dicho con toda seriedad, en esta etapa este gobierno ya perdió las capacidades para poder tener una posición firme, de dignidad ante los Estados Unidos. Entonces, con estas condiciones, con la pistola en la cabeza, no se puede negociar. Hay que esperar para cerrar una vez que haya presidente electo, una vez que Ricardo Anaya sea presidente electo. Hay que esperar ese momento para seguir las negociaciones. Como en todo, Anaya, sí, pero no. Nosotros tenemos una respuesta clara, sí. Tenemos que apoyar al equipo negociador actual. Todos los países, para defender su soberanía, se le da el apoyo frente al exterior, frente a un reto exterior, al equipo que está negociando en ese momento, y así tiene que ser ahorita. Qué mejor que llegue José Antonio Meade, alguien que sí conoce la relación a profundidad, no solo en lo económico, sino en lo político, fue secretario de Hacienda, fue canciller. ¿Para qué? Para poner todos los elementos de la relación sobre la mesa. Entre más instrumentos tenga sobre la mesa, mayores posibilidades de una negociación con éxito. José Antonio sabe poner los temas de seguridad, sabe poner los temas de lavado de dinero, sabe poner los temas de migración, sabe poner los temas de colaboración. En todos los temas de atención a migrantes, José Antonio logró esa colaboración con la sociedad americana, con los mexicanos en Estados Unidos. En una coyuntura como la que tenemos actualmente, se
destaca mucho la necesidad de tener a alguien como José Antonio Meade al frente y no alguien como Ricardo, que simplemente hace copy-paste las propuestas de José Antonio, pero no tiene la experiencia, y de Andrés Manuel López Obrador, que si se fijan, le ha estado empezando a dar la razón a Trump en materia del Tratado de Libre Comercio. Dice, bueno, esa idea de Trump no está tan mal. Vamos a subir los salarios a fuerzas, aunque no le convenga a México, aunque genere desempleo o que perdamos mercado. Hay que ser muy cuidadosos, hay que respetar la soberanía nacional y hay que proteger los intereses de México siendo solidarios. Salo, quédense con el sí, no hagan el sí, pero no. Bueno, nosotros reconocemos la capacidad técnica del equipo negociador y creo que lo han hecho bastante bien. Un buen ejemplo, me parece, son las decisiones que tomaron ante la decisión de Trump de aumentar el arancel al acero y al aluminio. Las decisiones que tomaron están muy bien tomadas, muy bien pensadas desde el punto de vista económico y político. Es decir, le van a pegar justo a Trump donde más importa, que son en algunos distritos en Estados Unidos donde vendrán elecciones de republicanos y los pondrán en una situación difícil. Creo que en ese sentido refleja muy bien la capacidad técnica y política, me parece, de los que están negociando. Ahora, dicho eso, las cabezas de la negociación, tanto la Secretaría de Economía como quien encabezara estrictamente, cambiarían, ya sea de hecho designado. López Obrador ha mencionado quién encabezaría las negociaciones, que sería Jesús Seade, que es un economista mexicano muy destacado, que fue vicepresidente mundial de la vicepresidente de la Organización Mundial de Comercio, ni más ni menos, fue quien hizo las negociaciones, quien encabezó las negociaciones de México en la ronda de Uruguay, un gran experto negociador. Él encabezaría las negociaciones del TLC en caso de que nos tocase continuar con ese proceso, y la cabeza final de la negociación quedaría en manos de quien está haciendo propuesta para ser secretario de Economía. Y eso reconociendo, insisto, la capacidad técnica de los técnicos de la Secretaría de Economía, y reconociendo también, creo, el trabajo de Ildefonso Guajardo, que incluso ante los embates internos a los que se ha visto sujeto, ha hecho, me parece, un muy buen trabajo. ¿Mantendrían a Guajardo? No, por eso digo, cambiaría. No creo que Guajardo, de hecho, él mismo lo ha dicho, que no le interesaría permanecer, pero se reconoce su trabajo y su capacidad. Mira, Carlos, yo creo que debemos de llegar a un punto clave, y es, tú decías, esta negociación entre los empresarios, cómo se están viendo con el gobierno, el futuro económico. Nuestro país, a todas luces, necesita un buen equilibrio entre el interés individual, el interés del capital, pero también el interés general. Somos un país que crece poco y un país que reparte muy poco, donde hay 54 millones de pobres y donde hay 10 millones de mexicanos que se van a dormir todas las noches con el estómago vacío. Necesitamos con claridad un plan para crecer, para recuperar los ingresos laborales de los mexicanos, que aquel que trabaje deje de ser pobre, y hoy no está sucediendo con casi la mitad de los trabajadores formales. Necesitamos planes con seriedad, con responsabilidad, pero entendiendo que este país le ha quedado a deber mucho a la gente que menos tiene, y tenemos que trabajar en favor de ello. Mira, Carlos, primero el diagnóstico. No podemos hablar de las cifras de los últimos 40 años sin señalar que después de las reformas estructurales la economía no petrolera está creciendo al 3,5% a pesar de un contexto externo sumamente adverso. Sobre esa plataforma de lo que sí se hizo bien hay que construir. No nada más porque sea impopular a alguien o popular a alguien, vamos a echar por la borda lo que es bueno y en favor de este país. Sobre eso hay que construir. Salo decía, tenemos que repartir más. Nosotros creemos que eso es equivocado. Lo que tenemos que hacer es incluir y tener una propuesta de inclusión que sí redunde en un mayor crecimiento. Hablamos ya de la inclusión norte-sur. Creo que el elemento quizás que José Antonio puso al frente, su primer compromiso fue la inclusión de las mujeres. Si las mujeres no participan de la economía plenamente, la economía no va a crecer. Simplemente con la propuesta de José Antonio de guarderías, la estimación de la OCDE es que México podría crecer medio punto más durante 28 años, o si lo hacemos en la mitad del tiempo, un punto adicional cada año, dando guarderías de tiempo completo, con alimentos. Y también las propuestas que José Antonio ha presentado, particularmente esta mañana el detalle de su propuesta, precisamente de seguridad social para las trabajadoras del hogar. Todo lo que se refiere al empoderamiento económico de las mujeres es lo que puede ser de justicia para ellas, pero en beneficio de todos los mexicanos que compartimos la economía. Muy interesantes las propuestas de José Antonio Meade que describe Luis Madrazo. Lástima que siendo secretario tantas veces no haya hecho ninguna de estas en los hechos reflejada. Nosotros creemos que no podemos seguir haciendo lo mismo y obtener resultados diferentes. Llevamos muchos años con este tipo de políticas económicas. El crecimiento es 2% por año, es muy mediocre. El crecimiento per cápita es menos de 1% por año. Las tasas de pobreza siguen estando hoy prácticamente idénticas a las que teníamos en 1992. Y la desigualdad ha crecido. Creo que si seguimos haciendo lo mismo, pues podemos esperar los mismos resultados. Tenemos que cambiar algunas cosas, tenemos que ajustar, tenemos que movernos en otra dirección, tenemos que fortalecer la capacidad de compra de los trabajadores
trabajadores mexicanos, tenemos que incluir a mucha gente en el desarrollo del país, tenemos que reducir la brecha norte-sur, tenemos que promover el crecimiento. Todo eso tenemos que hacer y no se va a hacer haciendo exactamente lo mismo. Lo que nosotros proponemos es aumentar la inversión pública para detonar el crecimiento, un par de programas sociales nuevos que permitan incluir a jóvenes y adultos mayores y buscar la reducción del déficit. Nosotros estamos convencidos de la importancia de mantener los equilibrios fiscales. Todo eso me parece que va a lograr que el país pueda cambiar la ruta de crecimiento por la que ha venido en las últimas décadas. Gracias a los tres por acompañarnos esta mañana y muy buenos días los representantes económicos de los candidatos. Vamos al resumen de la media.